La semana pasada vimos el capítulo 4, que hablaba de la obra misionera de la iglesia. Bueno, ahí estuvimos justamente eh, atendiendo algunas consultas que surgían en ese sentido. Y ahora venía el capítulo 5, hermano. Yo leí anoche el capítulo 5, y lo cierto es que el capítulo 5 habla básicamente del bautismo, eh, lo que obviamente es muy importante, pero para el propósito de nuestro estudio y de nuestro paso por este libro, yo más bien he decidido pasarlo por alto, ¿sí? Y espero que la mayoría de ustedes entiendan la importancia del bautismo, ¿ok? Y creo que, bueno, yo hice una clase previo a los bautismos de este año. eh, Aquí tal vez a mí me aportó un par de cosas, pero en general es lo que uno sabe del bautismo. Del bautismo estamos hablando del bautismo en agua. Así que lo vamos a saltar para, para aprovechar mejor el tiempo. Y hoy día me va a tocar tal vez un tema que puede ser algo incómodo para un pastor hablar, pero voy a tratar de exhibirlo desde la neutralidad, si es que pudiese ser posible, ¿ok? Porque voy a estar hablando en este capítulo 6, como está muy bien ahí en la presentación, de la autoridad y el cuidado pastoral en la iglesia, ¿ok? Y para esto nuestro texto, el que prácticamente vamos a utilizar durante toda esta clase, se encuentra en Hebreos 13, 7, 17 y 24. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. El 17 nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y el 24, saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. No sé si usted ha escuchado esta frase. Yo no sigo a hombres, sino a Cristo. ¿Sí? Yo creo que todos la hemos escuchado en alguna oportunidad. Y eso tiene un sentido de verdad, de verdad. Si Dios no lo permita, ¿cierto? El día de mañana yo desaparezco como líder de esta iglesia local, su fe no debe morir conmigo de ninguna forma. Usted tiene que seguir adelante, ya sea en una nueva configuración de esta misma iglesia o lo que suceda. Usted tiene que seguir al Señor. En ese sentido, esa frase sí es cierta. Yo no sigo a hombres, sino a Cristo. Pero generalmente cuando la gente lo menciona, no es lo que quiere significar. Es más bien esa desconexión con la iglesia local, como muy bien ponía un ejemplo el Andrés al comienzo, ¿cierto? Es una autonomía, es una independencia, y esa independencia, ese ostracismo, por así decirlo, ese aislamiento, es absolutamente ajeno al cristianismo. El cristianismo es una religión de comunidad. Amén. No es Dios no la diseñó para que la viviésemos cada uno a su modo, en su casa, encerrado, sino para que la viviésemos en comunidad. Y una de las cosas que pienso que tenemos claro es que ser cristiano implica someterse al señorío de Cristo. Y una de las aplicaciones o formas que ese señorío se expresa es precisamente eh, sometiéndonos al liderazgo que Él estableció en la Escritura. Es Cristo mismo quien ha colocado una organización para las iglesias locales. Y en este sentido, los que lideran la iglesia local, ¿cierto? Son los pastores. Y aquí tal vez vamos a hablar de algo que para nosotros como iglesia es un punto aspiracional. Esto no lo cumplimos hoy. Y es el asunto, tal como dice en Hebreos 13, y expresa la pluralidad de pastores, ¿cierto? En Hebreos 13:7, si lo puedes leer, José, y para repasarlo. Dice, saluden a todos, perdón, el 7. Acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe.
Bueno, hay guías, es la misma palabra que en otros textos, o dos textos, dice acá el autor, se traduce como pastores. Se está utilizando, ¿cierto?, la palabra pastores en plural, ahí refiriéndose probablemente a pastores del pasado, a hombres que a lo mejor allí ya no estaban con la iglesia, pero que fueron importantes para su edificación. Pero más adelante, en Hebreos 13:17, ya el mandato se encuentra en presente. ¿Lo leemos para recordar de nuevo? Dice, obedezcan a sus pastores y sujetense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahí está entonces, hermanos, también utilizada la palabra pastores en plural, ¿ok? Y aquí hay algo, ¿cierto? Si en la iglesia de Hebreos hubiesen habido un pastor, no hubiese sido posible, porque el autor está hablando en plural. Si hubiesen sido dos, tal vez el autor hubiese dicho a sus dos pastores. Entonces se puede inferir que son más de dos, por lo menos pudieran haber sido tres pastores los que habían ahí en ese contexto de la iglesia a la cual se estaba dirigiendo el autor de Hebreos. Este es el modelo ideal que presenta la Escritura, hermano. Y por eso yo decía que es aspiracional. Si la iglesia crece, si nosotros crecemos como iglesia y nos fortalecemos en muchos aspectos estructurales, de dones, de funcionamiento, de ministerios, es algo que debiese darse, ¿ok? Es el modelo ideal. Así que la pluralidad de pastores está por toda la Escritura. Aunque a muchos no les guste, ¿cierto? Es algo que acá no lo dice el pastor Sugel, pero es algo que acarrea mucha salud. Ustedes saben que el ejercer autoridad eh, fácilmente provoca corrupción en el hombre, ¿sí? Entonces, cuando hay pluralidad, eso significa, por ejemplo, que si hay dos pastores, esos dos pastores tienen el mismo nivel de autoridad y de voto respecto de decisiones. Y si hay tres, tienen el mismo, independiente de que uno lleve más o menos años. Me parece que el pastor Sugel contaba que él prácticamente partió en la iglesia, no sé si habrá sido pastor desde el comienzo, probablemente no, pero era uno de los pastores más antiguos. Y cuando se reunían los pastores para tomar decisiones, el voto del pastor Sugel valía lo mismo que el voto del último pastor que había sido ordenado en la iglesia. Entonces eso debe ser llamativo, ¿no? Ahora, obviamente, la experiencia del pastor Sugel es diferente a la del pastor que fue recién ordenado. Y yo creo que, por razones obvias, eso también se considera a la hora de escuchar las opiniones y todo eso. Eso también es considerable. Am, bueno, y hay otros muchos textos, yo solo los voy a nombrar, donde se habla específicamente de esta pluralidad. En Hechos 14:23, ¿cierto? Dice que constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia. En Filipenses 1:1, Pablo dice incluyendo a los obispos y diáconos, también en plural. En 1 Timoteo 5:17 dice mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar, también otra vez en plural. El apóstol, por lo tanto, el apóstol Pablo da por sentado que hay varios pastores. Y ellos en ese último texto tienen la responsabilidad de predicar y de enseñar. Y en otro texto yo debo haber leído que me parece que cuando se utiliza las palabras sinónimas a pastor, anciano, pastor, obispo, siempre están en plural, y creo que la única excepción es cuando se habla de Jesucristo como pastor, que está en singular. Lo tengo que haber leído hace algunos años, creo, en alguna clase, no tengo el dato, pero usted lo puede verificar ahí en el mismo Nuevo Testamento. Bien, eso respecto de la pluralidad. Amén. Así que hacia allá debemos nosotros estar mirando en algún punto, si Dios nos permite que la iglesia crezca y se desarrolle, eso debe ser, allá debemos estar mirando, ¿ok? Lo segundo, los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo mismo, ¿ok? Por Cristo mismo. Se utilizaba en nuestro texto en hebreo la palabra guías, que es de la palabra griega hegeomai, que proviene de nuestra palabra hegemonía, ¿cierto? Y que se utiliza, por ejemplo, en Hechos 7:10 para decir que José era gobernador de Egipto. Entonces ahí está la palabra. ¿Qué vienen a hacer los pastores?
vienen a gobernar, a presidir la iglesia de Cristo, pero no es no es un ejercicio en el vacío. No es que los pastores estén en lo más alto, sino que el pastor está bajo la autoridad de Jesucristo. Y bajo la autoridad de Jesucristo, muy bien explícita, muy bien dada en la palabra del Señor. ¿Ok? Por lo tanto, eh, cuando se da esta dinámica, eso previene, ¿cierto?, a la tiranía o al autoritarismo. Es muy común en la iglesia, lamentablemente. Y es una de las razones por las cuales la gente muchas veces se resiste al principio de autoridad. Y en un comentario particular de lo que yo he vivido y he visto como pastor, aquí en esto también se dan mucho abuso, hermano. Se dan incluso escándalos que uno puede ver precisamente por eso, porque la autoridad del pastor se torna en una figura intocable y muchas veces su autoridad, ya no es autoridad, sino que es autoritarismo, y va más allá de la escritura. Ese hombre ya no está moviéndose bajo la autoridad del Señor a través de su palabra. Y obviamente eso genera anticuerpos en muchas personas y, y eso es porque las cosas no se hacen bien. Me parece que yo lo hablaba hace para el cumpleaños de mi cuñado, yo lo hablaba precisamente con Marco y le decía que ese es el problema muchas veces cuando en la iglesia instauramos organigramas que pueden ser muy funcionales, que pueden así estar perfectamente pensados, pero que no son escriturales, no honran lo que el Señor quiso revelar. O sea, algo puede estar perfectamente organizado, pero si no honra la escritura, hermano, eso en algún punto se va a caer como un castillo de naipes. Se va a caer como un castillo de naipes. Por eso es necesario honrar al Señor, someterse a su voluntad prescrita en la escritura y hacer las cosas del modo que la palabra nos revela. Hay que entender que los pastores, ¿cierto?, ejercen una autoridad delegada y que debe ser ejercida en sumisión a Jesucristo y para el beneficio espiritual. ¿Sí? Déjeme leer acá algo literal. Dice, los pastores no fueron llamados a imponer sus opiniones en las vidas de otros. Ellos fueron llamados a comunicar fielmente a la iglesia la voluntad de su Señor revelada en su palabra y velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. Gobiernan. ¿Cómo gobiernan los pastores? Esto es muy relevante. Primordialmente a través de la proclamación de la Escritura. Es decir, si un pastor no está ejerciendo este gobierno en la iglesia a través de la proclamación de la Escritura, eh, podríamos decir que esas personas que están allí no tienen ninguna obligación impuesta por Dios de obedecer. Amén. Solo es en términos de la palabra del Señor y la proclamación de la Escritura. Em, bueno, acá tenemos unos textos. 1 Timoteo 5:17. Dice, ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ahí nos está hablando de ese doble honor, ¿cierto? Y el apóstol Pablo lo aclara muy bien, principalmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Primera a los Tesalonicenses 5:12-13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Ahí está, ¿no? Que trabajan entre los otros, dirigen, los instruyen. Ahí está también el, el mandato, que los tengáis en alta estima con amor a causa de tu trabajo, etcétera. Los pastores, ¿cierto?, poseen, vuelvo a repetir esto, una autoridad delegada por Cristo a través de por Cristo a través de la iglesia,
y este punto es extremadamente importante afirmarlo. De modo que los pastores tienen una autoridad sobre la iglesia y esa autoridad no es un fin en sí mismo, ¿sí? Lamentablemente otro vicio de la iglesia, otro vicio general que se hace de la autoridad un fin en sí mismo, sino más bien es un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se le ha confiado. ¿Y cuál es esa labor? ¿Cuál es la labor prioritaria o principal del pastor o los pastores? Según Hebreos 13, no de forma exhaustiva, por cierto, pero sí nos da cierta guía. Si volvemos a revisar Hebreos 13, 7, lo leo yo acá, dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Y luego en el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es decir, los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando la escritura y velando por el estado espiritual de las ovejas, como quienes han de dar cuenta en la presencia del Señor. Ahí usted tiene una buena definición. Los pastores son descritos aquí como hombres que hablan la palabra. Y no solo la hablan, eso también es otra cosa importante, porque hoy también eh, se considera mucho el tema de que la persona sea carismática o que pueda hablar bien, que pueda enhebrar las ideas, que pueda capturar tu atención, pero no es solo eso, no es solamente la capacidad de hablar, la capacidad de predicar, sino que tiene que ser una persona que sea íntegra. Es decir, que su vida hable también de esta consecuencia, que esté modelando, que esté mostrando el Evangelio con su propia vida también. Así que eso también es muy importante. Recuerde también que la figura del pastor es precisamente la figura de de un hombre, ¿cierto?, encargado de un rebaño, que está velando por ese rebaño. Entonces, esta es la aplicación, esta es la metáfora que debe ser utilizada. Entonces, qué hace el pastor? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David? Que decía que él era capaz de ir y pelear con los osos, con los leones, y estos entraban a tratar de robar una oveja. Bueno, ahí usted quizás tiene una buena figura de esto. Ahora, obviamente, el pastor no va a ir a hacer esto literalmente, pero sí advertir de los peligros, de los riesgos, ¿cierto? De la vida espiritual del creyente. Y la principal herramienta que tienen los pastores es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Ah, no son los últimos estudios psicológicos, psiquiátricos, no es nada de eso. Es la palabra del Señor. Y es allí donde el pastor, por eso el pastor, y esto a veces llama la atención, pero prácticamente en cualquier profesión, cuando tú sales, te dicen tú vas a tener que seguir estudiando, siempre. Y bueno, en la palabra es lo mismo, hermano. El pastor va a tener que estar siempre estudiando la escritura, ya sea de manera formal o autodidacta, pero siempre va a tener que estar estudiando, profundizando en el texto, de manera precisamente de guiar mejor, ¿sí? Aquí también lo que hablábamos, me parece, la semana anterior, el conocimiento teológico no es un fin en sí mismo, ¿sí? Es un medio para glorificar a Dios. Y es lo que estamos hablando esta noche, es un medio para dirigir a la iglesia, ¿sí? Para dirigir a la iglesia. Y yo reflexionaba en esto, de hecho, esta semana, y yo prefiero mil veces escuchar a un pastor, una predicación, un hombre que sea obviamente de sana doctrina, escuchar a un teólogo que ha, jamás quizás ha estado ha estado en la labor pastoral, en lo personal. Pienso que me beneficia más su perspectiva, porque tiene no solo la perspectiva de la teología del pizarrón, sino que tiene la perspectiva de quien ha estado allí, en el trabajo de las ovejas. Entonces, para mí en este punto creo que me suma más que un pensador, filósofo, teólogo que tal vez nunca ha estado nunca ha estado allí con las ovejas. Así que en ese sentido no quiero desmerecer ese trabajo, pero quiero hacer ese hincapié, esa diferencia al menos. Porque también hoy día se habla mucho de los eruditos, pero a mí me interesa que si ese erudito de verdad es creyente, sea miembro de la iglesia, a lo mejor ni siquiera pastor, pero que sea miembro de una iglesia.
porque si ese erudito no tiene ninguna relación con la iglesia, yo tengo varias reticencias con respecto a lo que él está diciendo y haciendo. Y hermanos, lamentablemente pasa, aún en círculos saludables. Así que tenemos que discernirlo todo, hermano. Usted tiene que discernir lo que le digo yo. Eh, Obviamente usted me conoce a mí, tiene tal vez menos barreras, pero cuánto más de personas que no conoce o que oye de repente. Ojo, hay muchos videos en internet de personas que son unicitarias. Unicitario no cree en la Trinidad. Y a veces, no sé si, me parece que he visto incluso a alguien de ustedes compartir algún video de eso. Así que tengan mucho cuidado, hermano. Si va a compartir algo, asegúrese que lo que va a compartir no sea de una iglesia hereje. Tenga mucho ojo con eso, ¿sí? Y si no sabe, mejor pregunte, mejor pregunte. Porque claro, lo que él puede estar diciendo es verdad. Y probablemente alguien lo compartió y claro, pero el punto es que cuando yo comparto algo de alguien, yo hago referencia a ese alguien. Por ejemplo, si yo pongo algo en mi muro, ¿usted qué va a pensar? Ah, no, o sea, lo puso el pastor, tiene cierta confiabilidad para mí. El pastor yo lo conozco y hay gente que nos está mirando. Así que tenga ojo con eso, hermano. Tenga ojo con eso. De ahí me fui bueno, me desvío un poquito, me fui por la rama, pero no sé por qué me acordé de eso. Bien, sí, volvemos acá al texto. Ahí está la labor también de ser supervisores de la grey de Dios, de traer advertencias, exhortaciones y amonestaciones en el momento oportuno. Am, y obviamente esas amonestaciones, hermanos, muchas veces no se reciben con alegría en el momento, ¿cierto? Como dice, me parece el autor de Hebreos, pero que son para nuestro beneficio, ¿sí? Y es sumamente importante que nosotros entendamos esta labor y obviamente para que esta relación se dé, de- se tiene que ocurrir en dos sentidos, ¿cierto? O sea, la iglesia tiene que querer ser pastoreada y el pastor tiene que también querer hacer esa labor. Es como obvio lo que estoy diciendo, pero muchas veces no se da, hermano, no se da, así que ojo con eso. ¿Cuál sería el deber primario entonces del pastor? Hacer entender a las ovejas cuál es la voluntad de su Señor y Salvador. ¿Cómo lo va a hacer? Exponiendo fielmente la Escritura y persuadiéndoles a obedecer. ¿Sí? Exponemos la Escritura y persuadimos hacia la obediencia. Ese es primordial en la tarea del pastor de una iglesia local o de los pastores de una iglesia local. Así que téngalo allí en consideración. Algunos quisieran tener pastores famosos, ¿cierto? Algunos quisieran ser pastoreados bueno, acá hay un hombre más antiguo, pero algunos dicen yo quisiera ser pastoreado por Sugel Michelet, por Miguel Núñez, bueno, esos están en español, ¿cierto? Por Paul Washer, por John MacArthur, etcétera. Acá el ejemplo un poco de pastores más antiguos que ya de hecho ni siquiera están, pero permítame leérselo. Si hubiera vivido en la época de Jonathan Edwards, o de Spurgeon, o de Martin Lloyd Jones, con gusto me hubiera sometido a su liderazgo. Grandes nombres, ¿cierto? Pero, ¿qué de los pastores que tienes ahora? ¿Qué de los hombres de carne y hueso que el Señor ha provisto para pastorear la iglesia de la cual eres miembro? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cuánto aprecias el trabajo que hacen semana tras semana a favor de tu alma? ¿Cuánto valoras el esfuerzo que realizan para exponerte con fidelidad a la Escritura domingo tras domingo? Son preguntas, ¿cierto?, para la iglesia. Y esto es así, hermano. Los grandes predicadores, los grandes pastores, teólogos, son solo un puñado, pero la realidad de la iglesia local se da con hombres, a mí me gusta este término, con hombres de a pie, con hombres de pie, con hombres comunes y corrientes, muchas veces que tienen que lidiar no solo con el pastorado, sino también con otras tareas. Entonces, ahí el desafío se vuelve un poquito más complejo, pero que sin embargo procuran hacer lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades. O sea, ahí está, ¿cierto? Am, a veces tenemos esa tendencia a idealizar ciertos personajes o ciertos pastores, pero entendemos que Dios nos ha colocado en un contexto, en una iglesia particular,
con hasta ahora un pastor en particular. ¿Ok? Sigamos adelante. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Pasó algo. Parece que despertó Grace, hermanos, perdón. Parece que despertó. Bien, sigo. El otro punto es que los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a los pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. ¿Ok? Hebreos 13:17. ¿Ve que se repite el texto? De todas maneras, volvamos ahí al texto para recordar esta parte que dice que lo hagan con alegría y no quejándose. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahí está, ¿ve? Es bien particular esto, ¿cierto? O sea, la iglesia local tiene una responsabilidad, aquí en el texto, que es propiciar un escenario del trabajo pastoral con alegría y no quejándose. Pero mira el resultado de eso, porque eso no sería provechoso para vosotros. O sea, al revés, ¿cierto? Si un pastor está, el antónimo de alegría, triste y, y no quejándose, ¿cierto? Bueno, ahí lo dicen negativo, y quejándose, esa tarea de esa forma no es provechosa para la iglesia. Y eso es verdad, hermano. A veces también los pastores tenemos, voy a decir, tenemos una tendencia algo así como de mártir, ¿sí? Y eso también es peligroso, eso también es peligroso. Porque finalmente es un llamado de Dios el que Él te ha hecho. Y bueno, si bien hay dificultades, hay problemas, estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Dios. Entonces, tampoco hay que ser tan pesimista y andar describiéndose a veces como mártir. También esas actitudes son un poco, no creo que glorifiquen al Señor. Amén. No creo que glorifiquen al Señor. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros entonces hacia los pastores? Según este texto, son básicamente dos: reconocer la autoridad que el Señor les ha conferido, ¿sí? O sea, usted reconoce la autoridad del pastor que tiene enfrente. Y dos, hacer todo lo que esté a su alcance para que la labor del pastor sea hecha con gozo. Esos son dos puntos primordiales, se los repito. Reconocer la autoridad que el Señor le ha conferido, ¿sí? Es un pastor, y usted tiene que estar convencido de eso, porque si no está convencido, a lo mejor tiene que buscar un lugar donde usted reconozca un pastor. ¿Ok? Eso es elemental. Y dos, hacer todo lo que esté al alcance de la iglesia local para que eso se haga con gozo. ¿Ok? Los miembros de la iglesia deben reconocer la autoridad de sus pastores, ¿sí? Hay una resistencia humana, producto del pecado, a reconocer la autoridad. Es que la esencia del pecado no es otra cosa, dice acá, que la rebeldía y la autonomía. ¿Recuerda usted el pasaje de Génesis? La rebeldía del hombre comenzó muy temprano, cuando la serpiente le dice, ¿cierto?, que seréis como Dios. Bueno, eso mismo ocurre hoy día en un modo diferente, también en nuestro contexto, porque los líderes no somos personas perfectas. Entonces, tal vez está ahí la ecuación interna de cómo yo me voy a someter a alguien que no es perfecto, que tiene errores, ¿cierto? Que es un humano cualquiera. Bueno, lo vamos a hacer porque es un mandato del Señor, ¿sí? Y porque entendemos que también es el diseño que Dios ha establecido y que el Señor busca nuestro beneficio como creyentes. Y ahí está el término obedecer y sujetarse, ¿cierto? Obedecer, ¿qué es? Es dejarse convencer con argumentos, es ser persuadido, ¿cierto? Es dejarte guiar en esa dirección. ¿Por medio de qué? Esto es muy importante y irrenunciable, por la palabra del Señor. No son las ideas del pastor, no son las cosas que el pastor soñó anoche, no son las revelaciones que tuvo por la madrugada, es por la palabra del Señor. Es por la palabra del Señor, por la enseñanza de la palabra del Señor. Y obviamente, iglesia, hay asuntos neutrales muchas veces. Hay asuntos donde pueden haber dos
cursos legítimos de acción. Entonces, cuando se dan esos casos, el creyente es libre de escoger o no el consejo del pastor, pero cuando son asuntos que la Escritura ha, ha hecho un veredicto y el pastor te está diciendo cuál es ese veredicto y no cabe duda de una otra posible interpretación, tú debes obedecer. Tú debes obedecer, no tienes otra dirección. Les pongo un ejemplo. A mí, en alguna oportunidad, un joven me llamó y me dijo, pastor, me están ofreciendo dos trabajos. Los dos son muy buenos. ¿Qué hago? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que eso es un terreno neutral, porque a este joven le estaban ofreciendo dos trabajos buenos. Y yo le dije, tal vez como las condiciones están emparejadas, evalúa lo que a ti te puede dar tal vez un mayor tiempo para ahora, está recién llegando este joven a la iglesia, para involucrarte en la iglesia, eh, y pondéralo quizás por allí. Eso yo creo que es neutral. Ahora si otro joven, una situación ficticia, me dice, pastor, me gustan dos niñas, un niño un joven que ya esté por casarse, pero una no es cristiana y la otra sí lo es. Ahí hay cosas claras que la Biblia te dice, ¿no? Y no hay mucho donde discutir. Entonces, ahí toca decir, no, si a ti te gustan dos niñas, eh, la palabra es clara, tú debes escoger eh, por la que es cristiana, por la que es creyente. Y este tema es un tema que está desde el Antiguo Testamento, hermano. ¿Usted sabe cuál era la advertencia de Dios respecto de los pueblos paganos? Una de las primeras, no se junten con mujeres de otros pueblos, porque van a inclinar su corazón en pos de dioses ajenos. ¿Y qué es lo que pasa cuando un joven o una joven se casa con un no creyente? Tal cual. Hay casos particulares, pero en el 99% de los casos terminan los dos lejos. 99% de los casos. Hay un 1% que tal vez podría marcar la diferencia, pero no es la tendencia, no es la estadística. Así que, bueno, espero ese ejemplo haya sido bueno en este sentido. Por lo tanto, eh, los pastores están llamados a tomar decisiones en lo tocante a la vida y ministerio de la iglesia dentro de los límites de los principios generales de la Escritura. ¿Ok? Allí, en lo que la Escritura, por decirlo de otro modo, nos encuadra. ¿Cuál es el cuadro que tenemos en la Escritura? Ahí está, ahí está el rango de decisiones al cual los pastores podríamos movernos, no debemos movernos más allá de esos límites. Am, Dios nos manda en su palabra que honremos a nuestros pastores y que les tengamos en alta estima y amor por causa de la labor que realizan a favor del rebaño que Cristo compró con su sangre. Otro punto más, y ya voy a ir acelerando un poquito, hermanos, para terminar. Los miembros de la iglesia deben hacer todo lo que esté a su alcance para que los pastores hagan su labor con gozo. Bueno, hablábamos un poco de esto, ¿cierto? Am, eh, en este caso, la iglesia local o quienes la conforman debiesen procurar aliviar las cargas del pastor en lugar de aumentarlas, ¿cierto? Esto no significa, hermanos, que usted en determinado momento, si tiene un problema, eh, no quiero cargar al pastor, no se refiere a eso, ¿sí? Se refiere tal vez a cosas, eh, a no ese tipo de cosas. De hecho, es necesario que nuestra relación pastor-iglesia también mejore en ese sentido. Y usted también dejarse orientar en la medida que usted lo necesite, porque obviamente también hay cosas que usted va a decidir y que usted ya sabe respecto a la palabra del Señor, pero van a haber tal vez situaciones en las cuales usted no va a saber decidir y ahí sí va a necesitar tal vez una ayuda del pastor en este caso. Los miembros de la iglesia deben ver a sus pastores como regalos, ¿sí? Como regalos, como dones, así lo establece Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12. Ese sí, leámoslo, José Luis. Estoy saltando para algunos en razón del tiempo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, ¿no? El propósito.
Y recuerden, ¿quién dio estos ministerios? Los dio Dios, hermano, entre ellos los pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Así que los pastores son dones dados por Dios para la edificación de la iglesia. Aquí hay un buen número de textos. ¿Los tienes ahí en una presentación, José? A ver, a ver si podemos, me los pones y yo voy destacando solo algunas cosas en favor del tiempo. Ahí está. Mira, veamos algunas cosas aquí. Déjame cerrar acá para poder ver. Que todos los miembros de la iglesia den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, ahí están los textos. Porque el encabezado de esto se los leo. Estas son algunas de las formas en que este gozo se manifiesta en los pastores, ¿sí? Que los miembros den evidencia, obviamente, los pastores deseamos eso, que haya arrepentimiento y fe en todos los que se congregan, todos los que son miembros de la iglesia. Ver a creyentes, y ahí están los textos, van a quedar ahí, después vamos a subir esto para que si usted quiere revisarlo. Ver a los creyentes andando en obediencia, por supuesto que sí. Seguimos a la siguiente. Ver a los hermanos cultivando y preservando la paz en la iglesia. Una de las cosas que yo me alegro, hermanos, cuando veo que están compartiendo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en contextos más particulares, que se puedan conocer, que puedan compartir, me parece muy bueno. Saber que están ayudándolo en oración. Eso también, tal vez es algo no tan visible, pero yo me imagino que muchos de ustedes me tienen hablando en este caso hacia mí como pastor hoy en sus oraciones. Ver manifestaciones tangibles de amor y aprecio a su labor. También no puedo quejarme en ese sentido, también es algo que yo he visto en muchos de ustedes. La siguiente, que los miembros de la iglesia les den el beneficio de la duda en decisiones que toman. Ahí está hablando en plural, ¿no? En vez de presuponer de antemano malas intenciones. Aquí se me ocurre un ejemplo ahora mismo. Entonces, estuvimos viendo lugares hace poco, ¿no? Entonces, yo sé que nadie piensa así, pero permítame este ejemplo. No, el pastor no quiso tomar el lugar eh, porque no quiere gastar plata. Ese podría ser presuponer algo incorrecto, ¿cierto? Presuponer malas intenciones de mi parte. En lugar de escuchar las razones que yo prácticamente le mandé a todos de por qué me parecía no una buena opción. Que cuiden de ellos física y económicamente cuando sea necesario. Bueno, ahí tal vez es un punto que aún estamos algo restringidos como iglesia. Em, yo no tengo el monto exacto que la iglesia hoy reúne, pero eventualmente el monto que reunimos mensualmente nos podría servir solo para arrendar un lugar y no, por ejemplo, para pagar un sueldo de un pastor que trabaje a tiempo completo o a medio tiempo. Así que ahí estamos, y yo creo que eso tiene que ver con compromiso de la iglesia, de tal vez algunos que todavía no asumen compromiso económico, pero también de un crecimiento de la iglesia, es decir, que puedan llegar más hermanos. Pero ahí están esas dos cosas, ojo, es necesario que si usted se siente miembro de la iglesia y está en sus posibilidades ofrendar a la iglesia, usted lo haga. Y si la iglesia va creciendo, obviamente ese dinero también, y para los gastos mensuales de la iglesia, podría ir creciendo. Que protejan su reputación y se nieguen a escuchar rumores contra ellos. Bueno, hay una labor como defensiva, ¿cierto?, de parte de la iglesia, y esto, hermano, esto opera para cualquier hermano. Si a usted le dicen algo en contra de alguien, alguna vez escuché al pastor Miguel decirlo, que nunca se le va a escuchar a él decir algo de otra persona que él no esté dispuesto a repetir delante de esa misma persona. ¿Sí? No sé si me entiende la idea. Yo no voy a decir nada de Agustín eh, que no esté dispuesto a decírselo en su propia cara. ¿Sí? Eso es como un principio válido. Y que después lo haga, efectivamente, ¿cierto? Que los miembros pongan sus dones en operación para el beneficio de todos. Un tema que hemos hablado, hermano, bastante, ¿sí? Hay que descubrir el don que Dios te dio,
y echarlo a andar, echarlo a andar. Eso es muy necesario. ¿Hay alguna otra, José Luis? Hasta llega. Ah, perfecto. Bien, permítame leer algunas cosas acá y hacer algunas apreciaciones finales. La iglesia es un cuerpo en el cual los pastores y miembros trabajan en equipo para la gloria de Dios, ¿amén? Y la expansión de su reino. Algunos están como líderes y otros como seguidores, pero tanto los unos como los otros sirven al mismo Señor y persiguen la misma meta. En conclusión, Cristo ha dado pastores a su iglesia porque necesitamos ser pastoreados. Los miembros, perdón, la imagen de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es la de un rebaño de ovejas compradas por la sangre de Cristo, congregadas en un redil bajo el cuidado de sus propios pastores. Cada creyente debe ser parte de un rebaño específico. Ahí está la iglesia local, guiado por pastores específicos. No podemos crecer en gracia, perdón, deambulando de un rebaño a otro. Esa es una práctica también muy común, hermano. Bueno, en este punto creo que, por no decir el 100% de los que están aquí, eh, al menos desde mi perspectiva, obviamente eh, me puedo equivocar, pero desde mi perspectiva creo que veo eso. Veo personas que quieren pertenecer a este rebaño, por lo tanto creo también que se han dejado guiar por el liderazgo que hoy tiene la iglesia, y eso es muy importante, hermano, que usted lo tenga aún cuando el pastor le defraude. No estoy hablando de que el pastor, no sé, cometa un pecado así como, no, me refiero a errores humanos, cuando tal vez no responda como usted hubiese respondido, o me expresé de una forma equivocada y fallé humanamente. Entonces, ahí usted también tiene que tener paciencia y misericordia y gracia para tratar al liderazgo. Y no a la primera, bueno, entonces me voy de esta iglesia porque el pastor no tiene amor. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, porque esto es un mal muy arraigado. Yo no sé si acá en Chile nomás, pero personas que van de iglesia en iglesia. Están un par de años en una iglesia y se van a otra y después se van a otra. No sé qué buscan finalmente, porque lo claro es que iglesia perfecta no van a encontrar nunca. Siempre van a encontrar iglesias conformadas por personas, por pecadores redimidos, desde el que predica hasta el que barre. Pecadores redimidos, que fallamos, que nos equivocamos, pero que estamos por gracia donde estamos. Y le pedimos al Señor también que mantenga nuestros ojos lo suficientemente abiertos para que cuando pecamos podamos reconocerlo y podamos ponernos de pie y continuar y seguir adelante en la obra del Señor. Pero definitivamente iglesia perfecta no hay. No hay. De este lado de la gloria no lo hay, hermano. Am, Así que, bueno, ahí estamos terminando este interesante capítulo.